Parece ser que, de alguna forma algo inusual, Lovecraft termina involucrándose con la mayoría de los autores de la ficción extraña y del horror que me interesan. Me da la impresión de que todos los involucrados, de alguna manera, estamos condenados a referirlo o a estar siempre bajo el amparo de su sombra, dada la difusión e influencia que suele tener entre los lectores primerizos que coquetean con el terror al igual que con una cortesana profana. Y es que es precisamente esto, un atributo profano, el que suele llamar nuestra atención al momento de posar nuestros ojos sobre Cthulhu y compañía, dado a que escuchamos con frecuencia que Lovecraft se ha basado en temas ocultistas para la realización de sus textos. Si al asunto le agregamos más leña al fuego evocando el tema de la leyenda negra del Necronomicon, tópico que ya toqué hace tiempo, nos encandilaremos todavía más ante esa falsa luz, atribuyéndole un título erróneo al escritor, alentando todavía más a la desinformación y pensando que todos los textos de horror y de fantasía deberían de basarse en contenidos referidos a lo que se le está prohibido al ser humano. Mi atrevimiento al hacer estas declaraciones es que tal pensamiento lo he advertido en algunos camaradas y en mí mismo cuando descubrí a Lovecraft en la adolescencia, reforzándose un poco más mi punto sobre que no es buena idea que alguien inmaduro se adentre solo hacia determinados contenidos. De hecho, y para ser honesto, diré que aún hoy, en mi etapa de joven adulto, sigo cargando con ese mal hábito de manera inconsciente porque leía Machen, Blackwood, Blavatsky y Crowley bajo esta tendencia de querer encontrar escritores que basan su obra sobre temas nebulosos, y por supuesto, Meyrank no fue la excepción. Cometí una gran falta con todos ellos, he de reconocerlo, pero afortunadamente mi sentido común me salvó en el último momento y recordé que debía valorarlos por quienes eran y no por los agentes externos que me habían arrastrado hacia ellos. Al final del día sí que encontré lo que buscaba en Meyrank y Blavatsky, sin embargo, con esta última señora me dio una suerte de diarrea mental, gracias a la enorme egolatría con la que comparte su conocimiento arcano. Por ende, me quedé con Meyrank como mi favorito, razón por la que les traeré, a lo largo de las semanas, las reseñas de 3 libros suyos publicados por Valdemar, como ya es costumbre. Esta pequeña trilogía de análisis que comenzaré es algo que ya tenía pendiente desde hace bastante tiempo, cuando Sylvain Wayne de Sasky 2.0, ya no recuerdo si a través de Facebook o en algún comentario de YouTube, me pidió que hablara sobre la novela del Golem, dado a que casi no la comprendió. Realmente Meyrank no es tan complicado de leer como varias personas nos lo quieren hacer ver, ya sea en determinados foros o en otros vídeos de aquí de YouTube. Tiene su nivel de complejidad, eso es un hecho, pero según mi criterio no se encuentra al nivel de otros autores como es el caso de Kafka, que ahora mismo me está haciendo ver mi suerte. Meyrank es uno de esos autores con los que el lector ya debe de traer un poco de conocimiento previo para poder saber qué diantres está leyendo, al menos en la mayoría de sus obras, y sin embargo, no me estoy contradiciendo con lo que comenté hace un momento. Dije que el austriaco basaba sus escritos en temas ocultistas, mas nunca dije que iban a aprender ocultismo con él, a pesar de que esa haya sido la intención inicial del autor. Gustav nunca pretendió realizar un ejercicio de técnica literaria con su narrativa, pese a su gran amor por la literatura y tras haber traducido a Dickens al alemán, sino que intentó llevar a cabo algo más alegórico. Quiso transmitir una enseñanza sobre todo lo que aprendió durante sus viajes que le ayudaron a formarle una identidad tanto moral así como religiosa, pues al tratarse del hijo ilegítimo de una bella actriz y un miembro de la nobleza, siempre vivió a la sombra, al igual que muchos de los personajes de sus historias. Además, él pretendía incitar en el lector un elemento de sugestión, algo que logra indudablemente. Su vida acarreó algunos acontecimientos siniestros que van desde un encarcelamiento en prisión, un intento de suicidio y el nulo reconocimiento de su familia, al menos no antes de hacerse un tanto reconocido. Al igual que muchos de sus semejantes, fue miembro de la Orden Hermética de la Golden Dawn y estuvo muy obsesionado por todo lo que representase al pasado, y de hecho, quizás era tal su obsesión con ese periodo de tiempo que todos sus cuentos son anacrónicos, es decir, que parecen haber sido escritos en otra época por alguien que no pertenecía al siglo XX, sino más bien al XIX o al XVIII, dado a que las temáticas de sus argumentos están sazonadas con los temas de interés de aquellas épocas. La alquimia,
la búsqueda enfermiza de la sabiduría absoluta, la inmortalidad, la corruptibilidad del alma, etc. A mi parecer, el que Valdemar lo haya incluido dentro de la colección gótica me parece una decisión más que acertada, y a lo mejor sea también ese certero disparo lo que ocasione que, de cuando en cuando, me encuentre con gente que no opina muy bien de él. La sangre gótica corre por las venas de lo que he podido leer de Meirank, y su cargado estilo literario es su atributo más notorio, pues es aquel por el que más se le critica. Apelando al título del vídeo, el primero de los libros de Meirank que les presentaré es El monje Lascaris y otros relatos extraños y esotéricos, siendo el número 66 de la colección y el que, por algún extraño motivo, carece en el lomo del sello característico de la editorial. Quizás ese detalle, aparentemente irrelevante, tal vez sea por algún motivo, pues en su serialización se encuentra un fragmento del tan temido número de la bestia, ustedes saben, 66. Pese a que Meirank sí publicó formalmente sus relatos bajo el amparo de cuentarios como El cuerno mágico del burgués alemán, Historias de alquimistas y Murciélagos, el volumen que hoy nos compete toma algunas de las aportaciones de estos, al menos aquellas que, bajo la óptica didáctica del editor, podrían ser de nuestro interés al apelar a una atmósfera oscura que puede hechizarnos. Con un total de 309 páginas, mi ejemplar se trata de la primera y única, hasta donde tengo entendido, edición, la de 2006, con una de mis portadas favoritas de la colección. El prólogo y la traducción corren por cuenta de José Rafael Hernández Arias, quien ya ha traducido otros textos de la lengua alemana y de la inglesa, como la narrativa completa de Kafka, los relatos de Evers, algo de Hoffman, la recopilación de cuentos fantásticos del romanticismo alemán y todo lo del Padre Brown, entre otros. Con un total de 14 relatos, algunos de mis favoritos fueron los siguientes. Alerta de spoilers. Desde el primer momento en el que leí el título de El Ópalo, supe que había una cierta semejanza con la novela de La luz más recóndita de Meiken, pues en ambos, la joya malévola será el detonante para el terror. Unos exploradores se adentran hacia tierras inexploradas en medio de la jungla, y tras presenciar un ritual de magia negra efectuado por un fakiri para la diosa Durga, se percatan que los globos oculares del hechicero son similares al ya mencionado ópalo, que no son sino otra cosa que un producto de mantras poderosos. Igualmente interesante, aunque sumamente ambiguo, es el genial cuento Val Macabre, en donde se mezcla de forma genial el erotismo, el terror, la sugestión y el tema de los alucinógenos y la brujería, pues en un bar, un conjunto de amigos empiezan a hablar sobre temas relacionados con el vampirismo, y de la nada aparece un grupo de artistas ambulantes acompañados de mujerzuelas, en donde unos y otros se fusionan para dar paso a un espectáculo demencial en el que la belleza de un instrumento humano terminará por romper las leyes de la lógica. Las plantas del Dr. Cinderella es una magnífica obra en donde se toca el tema de los viajes astrales, las consecuencias de rebasar irresponsablemente nuestros límites de lucidez y lo que sucede si somos lo suficientemente idiotas como para robar una estatua milenaria que tiene escrita una runa antigua que permite, en efecto, el efectuar un viaje astral si es que tal runa se hace con eficacia. La manera en la que Meirank rompe la realidad del protagonista una vez que éste cruza la frontera con el mundo del oculto es grandiosa, pues lo hace escuchar susurros que no existen y que se esconden en las entrañas de los ruidos cotidianos, al mismo tiempo que su vista le muestra cúmulos de energía invisible que parecen ser de un color extraterrestre. La demencia y la locura no podrían faltar, convirtiendo este cuento en todo un enigma que vale la pena leer. Es lógico que por cuestiones de tiempo y del renderizado del vídeo no voy a hablar de los 14 relatos que tiene el libro. Sin embargo, a lo que quiero llegar con esto es que de todos los escritores que quieren jugar con el ocultismo y temas similares en sus obras, Meirank es el que mejor lo hace porque parece ser que cada uno de sus cuentos contiene un argumento que se basa en algunas de las escuelas de estos conceptos siniestros y los integra con tal maestría que en ningún momento se siente como algo cómico. Es todo lo contrario, son textos serios y eso ya es bueno para mí. La narración de la visita de J.H. Overeit a las sanguijuelas del tiempo ya fue comentada hace tiempo en el análisis de Sanguinarius, y tan solo me resta decir que se trata de un cuento de vampiros excepcional, mientras que el gabinete de las figuras de cera destaca por ser el favorito de H.R. Giger, el artista que diseñó al xenomorfo en las películas de Alien.
En conclusión, El monje Lascaris y otros relatos extraños y esotéricos me parece que se trata de uno de los libros más injustamente menospreciados de la editorial Valdemar. No intento llevarles la contraria a todos los que han comentado en La Tercera Fundación, Goodreads, Facebook y YouTube de que el libro les parece pesado. Lo que yo estoy diciendo aquí es lo que yo alcancé a dimensionar tras leerlo con tranquilidad y quizás con un par de lecturas previas de temas esotéricos e históricos. Tal vez el error más notorio del volumen sea el haber incluido al inicio el relato más aburrido, pues he de decir que El monje Lascaris tampoco me gustó mucho que digamos, y quizás ya sea algo psicológico el pensar que los demás relatos son igual de tediosos cuando en realidad no es así. No intento influenciar a nadie, eso es seguro. Simplemente digo que si deseamos leer al autor de ficción ocultista por excelencia, debemos echarle una mirada a Meirank, pese al denso goticismo que inunda su espíritu. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.